Perfecto, en este contexto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, en punto del saneamiento del proceso se concede el uso de la palabra para efectos de que manifiesten si advierten causales de incompetencia, recusación, nulidades, conflicto de jurisdicciones u observaciones al escrito de acusación. Iniciamos entonces con apoderados de víctimas, en el mismo orden que venimos trabajando. Entonces, doctor Wilson Pulido Cristán. Señoría, muchas gracias. Revisando el requerimiento que hace el despacho con fundamento en el artículo 339, no encontramos causal de nulidad, impedimento o algún tipo de motivo para hacer una recusación, señoría. Muchas gracias. La fiscal, concedió el uso de la palabra. Gracias, señora juez. La Fiscalía considera que no existe ninguna causal de las descritas en el artículo 338 de la Ley 906. Gracias, señora juez. Muchas gracias, doctor Fernando Alberto Zapata, en el mismo sentido. Igualmente, señoría, no se advierte ninguna causal de impedimento, recusación o nulidad hasta el momento y no tengo ninguna objeción para el escrito de acusación y su adición. Apoderada suplente, la señora Fabiola Perea. Gracias, su señoría. Esta apoderada de víctimas no cuenta con causales de incompetencia, impedimento o recusaciones y tampoco sin observaciones. Gracias. Representante del Ministerio Público. Gracias, señora juez. El Ministerio Público no observa ninguna causal de incompetencia, impedimento, recusación ni nulidades. Muy amable. Muchas gracias. Bancada de la defensa, doctor Miguel Ángel del Río Malo. Su señoría, muchas gracias. Esta defensa sí considera que existe una causal de incompetencia. Cuando su despacho lo considere pertinente, haré la sustentación apropiada para su valoración. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego Felipe Sánchez, en el mismo sentido. No, señoría, ninguna. Daniel Giovanni Neira Río. Gracias, su señoría. Considera esta defensa que existe causal de incompetencia, tanto en el factor jurisdiccional, es decir, considero que por un tema de aforados le corresponde a la justicia penal militar, pero adicionalmente en caso de que fuese la competencia de la ordinaria, considero que existe un conflicto de competencias de orden territorial. Hay aspectos que sustentaré una vez así me lo permite. Sentido, entonces, doctor del Río tiene el uso de la palabra para que sustente la causal. Gracias, su señoría. Establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal que será precisamente esta diligencia, la audiencia de formulación de acusación, la etapa procesal en donde las partes e intervinientes del proceso le podrán solicitar a usted, señora juez, la declaratoria de causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades. Específicamente la que nos interesa está relacionada con la causal de incompetencia. Con el propósito de que lo que queremos o lo que quiere esta defensa, su señoría, es que su despacho pueda declararla y en su defecto o como consecuencia de la misma se ordene la ruptura procesal de la que trata el artículo 53 de la Ley 906 de 2004, con el propósito de que se traslade el conocimiento de la presente actuación al juzgado penal del circuito de Quibdó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Procesal Penal, conforme, su señoría, a los siguientes presupuestos fácticos. El día 31 de agosto de 2023, su señoría, se ejecutó la captura de los señores John Freddy Morales Cárdenas y Carlos Andrés Correa Loaiza, por orden emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, en relación con la solicitud que invocara la Fiscalía 102 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la misma ciudad. El día 1 de septiembre del año en curso, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá,
se presentó por parte de la Delegatura Fiscal solicitud de legalización de captura e incautación de elementos. Para esta misma calenda, se celebró audiencia de imputación entonces, en donde la delegada del ente persecutor informó a los capturados que desde ese momento se encontraban formalmente vinculados al proceso penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, cargos que no fueron aceptados por los aquí procesados. Cabe mencionarle, señora juez, que dentro de esta cuerda procesal se adelanta la imputación por 2 eventos, que si bien tienen una meridiana vinculación, son independientes, no solamente en relación con los sujetos de la presente acción penal, sino también con la presunta realización delictiva. El primero de ellos, su señoría, y esta defensa quiere establecer las 2 líneas o las 2 situaciones fácticas que no se acompasan con ningún tipo de conexión. El primero de ellos, según lo relató la delegada fiscal en audiencia de imputación, ocurre en la ciudad de Bogotá por parte de funcionarios de la SIJIN, en este caso los señores Alfonso Quinchanewa y Dana Alejandra Cañizales, a quienes, además de los delitos enrostrados a mis prohijados, se les imputó adicionalmente a ellos el de falsedad material en documento público. El segundo de los hechos jurídicamente relevantes ocurre en la ciudad de Quibdó, por parte de funcionarios de la DIJÍN, en este caso, mis prohijados John Freddy Morales y Carlos Andrés Correa Loaiza, que cabe aclarar, como lo he dicho, no tiene ninguna conexión con los funcionarios en Bogotá anteriormente mencionados. Establece su señoría, dentro del hecho jurídicamente relevante que corresponde a los hechos de la ciudad de Bogotá, que el 29 de enero del año 2023, el señor Andrés Fernando Palma Laverde denunció ante la Fiscalía General de la Nación el hurto de una suma de dinero, $400, que se encontraban dentro de una maleta de propiedad de la señora Laura Saravia, su esposa, y para esa fecha, la jefe del gabinete de la Presidencia de la República. Que para esa misma época se despliegan una serie de actos urgentes por parte de los funcionarios de la SIJIN MEBOC, entre ellos los señores José Sebastián López y Germán Alonso Cabana, quienes además de recepcionar la denuncia, también solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Y para el día 30 de enero de 2023, siendo aproximadamente las 7 horas, rindieron el respectivo informe ejecutivo y lo entregaron al señor Quinchanewa para que se incorporara en la indagación adelantada en el radicado 2023-0024. Es para la calenda del 1 de febrero de 2023 que los señores Alfonso Quinchanewa y Dana Alejandra Cañizales, como establece la Fiscalía, allegaron a la misma los informes FPJ 11 del 1 de febrero de 2023, en donde solicitan a la funcionaria del ente acusador interceptar la línea telefónica de la señora Marelvis Mesa, en el número 310-304-3701, afirmando que existían contradicciones entre sus manifestaciones y las de la jefe de seguridad del gabinete presidencial. Además, dentro del mencionado informe, se sugiere la realización de una búsqueda selectiva en base de datos de los respectivos abonados telefónicos. No obstante, continúa el hecho jurídicamente relevante concerniente a Bogotá, la señora fiscal 101 local decidió no autorizar la interceptación de comunicaciones, como quiera consideraba los motivos fundados no eran suficientes para ejecutar tales actos investigativos. Decisión ante la cual, para el día 2 de febrero de 2023, los señores Alfonso Quinchanewa y Dana Cañizales presentaron un nuevo informe, el FPJ 26, en donde se informa que una fuente se acerca a las instalaciones de la SIJIN MEBOC y le informa a la patrullera Dana Cañizales que conoce a un alias PIN y que él había rendido de manera previa varias declaraciones en otros procesos
por lo que contaba con un CARDEX activo, en este caso, aquel asignado con el código DIJ10. Se afirmó por esta fuente que esta persona en mención lo había contactado para que le ayudara a cambiar unos dólares y da cuenta de que vive detrás del portal de Suba y que usualmente se ve acompañado por alias Pacho, aportando así 2 abonados telefónicos. Todo lo anterior, según lo afirma la Fiscalía, consta también en el acta de declaración juramentada FPJ 15 del 2 de febrero de 2023. Es con estos 2 informes con los cuales los funcionarios de la SIJIN Bogotá solicitan nuevamente la interceptación de los abonados telefónicos 313-848-0136, 321-299-6720 y 315-473-5920, manifestando que el primero pertenecía a alias Pini y los 2 últimos a alias Pacho. Además, según lo narra la Fiscalía, dentro de las audiencias preliminares, el señor Alfonso Quinchanegua hizo entrega a la fiscal 101 local de un grupo de anexos del informe de actos urgentes, entre los que se encontraba la entrevista de la señora Marelvis Mesa, pero que en realidad tenía parte de su contenido modificado, según advierte la Fiscalía. Mediante actos investigativos de la Fiscalía, no obstante, se denotó a través de inspección a lugares que se realizara el 5 de junio de 2023 a las instalaciones de la SIJIN Bogotá. En los registros de ingresos no se evidencia el acercamiento de algún informante, así como tampoco se puede corroborar, según la Fiscalía, esta eventualidad con el comandante de la Guardia de la SIJIN MEBOC, quien afirma que no se encuentra registrada la entrada de esta fuente en el sistema SICO. Es así que ante la solicitud de los imputados, la señora fiscal 101 de hurtos procede a ordenar la interceptación del abonado telefónico terminado en 3701, perteneciente a la señora Marelvis Mesa, el abonado terminado en 0136, portado por el señor Johnson Pineda, y el número celular terminado en 5920, de propiedad de la señora Lucelia Robles Arrieta. Esta eventualidad le sigue la situación ocurrida en la sala Sacón el día 7 de febrero de 2023, en donde se genera la negativa de la interceptación de este abonado, toda vez que se encontraba programada en otra sala. Razón por la cual la Fiscalía 101 local de hurtos oficia a la sala de interceptaciones para que se le informe qué autoridad y en qué proceso estaba siendo interceptado ese abonado telefónico, logrando establecer que por orden de la Fiscalía 191 local de Quibdó, para el día 30 de enero del 2023, en el radicado número 2019-00034, se había ordenado la interceptación, entre otros, de los abonados 301, 304, 3701, utilizado por un integrante del Clan del Golfo con el alias de la cocinera, y el número 301, 304, 3701, utilizado también por integrantes de la misma organización criminal conocido con el alias de La Madrina. Es esto, su señoría, lo que nos ubica a partir de ese momento en el hecho relacionado con Quibdó. Como usted lo advierte, hasta el momento no guarda ni existe ninguna relación a partir de ese momento con los hechos jurídicamente relevantes de Bogotá, en el entendido que al interior de la investigación con el radicado que acabamos de establecer, desde el año 2019, la Fiscalía de la ciudad de Quibdó, Fiscalía 191 de COC, investigaba a un grupo del Clan del Golfo comandado por alias Siopas. A partir de ese momento, una fuente no formal comienza a entregar información valiosa al interior de esa investigación, a dicha Fiscalía. El día 30 de enero del año 2023, en informe FPJ 26, suscrito por el señor John Freddy Morales Cárdenas, y a través de informe de investigador de campo FPJ 11 del 30 de enero, se establece a través de una fuente no formal el aporte de unos números telefónicos que tenían como propósito precisamente
información relacionada con la organización criminal de alias Ciopas. Eso lo que buscaba su señoría era que a través de esos informes, tanto el capitán Carlos Correa como el intendente John Freddy Morales Cárdenas le solicitaran al fiscal 191 la interceptación de 2 líneas celulares. Una de alias La Madrina y otro de alias La Cocinera. Ambas personas pertenecientes a la estructura del Clan del Golfo. Espéreme un segundito, su señoría. Anterior, es dicha interceptación, su señoría, que surge por la emisión de unos documentos de carácter público, consistentes en unos informes de fuente no formales, como se lo acabo de establecer, respecto de la presunta obtención de una información perteneciente, repito, a 2 miembros del Clan del Golfo. Según consta en el informe trasladado por la delegada fiscal y usado como elemento de prueba para sustentar la medida de aseguramiento, se puede observar que se solicita la interceptación del abonado terminado en 3791 perteneciente a alias La Cocinera y el terminado en 2075 perteneciente a alias La Madrina. Abonados telefónicos anteriores que en realidad, su señoría, pertenecían a la señora Marelvis Mesa y a la señora Fabiola Perea. En criterio de la delegada fiscal, esa fuente anónima que entrega esa información a el proceso en Quibdó o a los investigadores de la DIJÍN en Quibdó nunca había existido, sino por el contrario, esos abonados, según la delegada fiscal, realmente pertenecían a las anteriores señoras Marelvis Mesa y Fabiola Perea, quienes fungían como ex empleadas de la señora Laura Sarabia en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, para la Fiscalía es a partir de ese momento que se inicia la comisión de los ilícitos reprochados, esto es, consignar en un informe de fuente no formal una información que según el delegado de la Fiscalía no corresponde a la verdad. Adicional a lo anterior, para terminar los hechos que soportan esta presente solicitud, ante o adicional a esta presunta comisión delictiva, hace énfasis la Fiscalía en ciertas irregularidades, tales como la consignación por parte del señor Freddy Morales de un informe de investigador de campo de una supuesta verificación realizada a entidades estatales como la SIJÍN del Chocó, la SIJÍN de Antioquia y la SIJÍN del Valle. La única realidad procesal, su señoría, establecida incluso en el escrito de acusación, es que una fuente humana no formal entregó unos datos específicos con el propósito de interceptar unas líneas telefónicas. El fiscal 191 ordena la interceptación, se le envía un correo electrónico en Quibdó, en el radicado presentado en Quibdó, y finalmente se legaliza la información frente al juzgado primero de control de garantías ambulante del municipio de Quibdó. Establecidos los presentes hechos, su señoría, o lo que llamamos las diferencias en los presupuestos fácticos, no hay ningún vínculo que establezca la participación o la identidad de sujetos en ambas investigaciones. El artículo 50, su señoría, establece con relación a la unidad procesal lo siguiente. Abro comillas, por cada delito se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales. Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales, cierro comillas. Para estos efectos, su señoría, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C471 de 2016, consideró que, abro comillas, la unidad procesal es una institución por virtud de la cual cada delito o cada grupo de delitos conexos deben investigarse y juzgarse en una única actuación procesal. Dicha figura, que evita multiplicidad de actuaciones penales por el mismo comportamiento o varios delitos en relación de conexidad,
contribuye a la realización, primero, del derecho de defensa de las personas investigadas, acusadas o juzgadas, en tanto asegura la concentración de sus esfuerzos en un único procedimiento. Segundo, de los derechos de las víctimas, al hacer posible que en un único trámite puedan formular sus pretensiones de verdad, reparación y justicia. Tercero, de la eficacia y celeridad del proceso penal al optimizar los esfuerzos y recursos invertidos por las partes intervinientes y autoridades judiciales en materia probatoria. Y cuarto, de la seguridad jurídica y la coherencia, puesto que evita la adopción de decisiones contradictorias frente a los mismos hechos. Cierro comillas, su señoría, la posición de la Corte. Lo anterior sería entonces, su señoría, de plena aplicabilidad a este caso, si no fuera porque dentro de los eventos que narró la fiscal 102 de Koch en audiencia de imputación, si bien nos encontramos frente a la mismidad de algunos delitos imputados, los eventos, sujetos e incluso las víctimas, su señoría, son disímiles. Nótese inicialmente, señora juez, cómo el primer evento que usualmente narra la delegada de la Fiscalía tiene su génesis en la calenda del 29 de enero del año 2023, cuando el señor Parra Laverde interpone la denuncia por el presunto delito de hurto respecto de la maleta que contenía una suma de $400. Momento en el cual, como ya lo advertimos, se inician unos respectivos actos urgentes por parte de los investigadores de la patrulla Orión 4-1 de la SIGIN-MEBOC, a la cual pertenecen los señores López, Herrani, Cabanas y Fuentes, quienes para el día 30 de enero rindieron los respectivos informes entregándolos al señor intendente Quinchanego. Informes anteriores que, según ya lo advertimos también, fueron modificados presuntamente y entregados a la Fiscalía 101 de hurtos para que hicieran parte del radicado 2023-00024. También, para la fecha del 1 de febrero, se entrega el segundo informe solicitando a la delegada fiscal la interceptación del abonado telefónico de la señora Marelvis Mesa, presentándose una negativa finalmente por parte de la señora fiscal por considerar que no existían los motivos fundados. Así, ante esa negativa de la funcionaria del ente fiscal, para el día 3 de febrero siguiente se presenta por parte de los señores Quinchanego y Cañizales un nuevo informe donde aseguran haber recibido información de fuente no formal que aportaba los abonados telefónicos mediante los cuales se comunicaba un presunto grupo delictivo comprometidos con el hurto de dólares en el barrio La Colina de Bogotá. Esos abonados, como se referenció en el apartado fáctico para la señora fiscal, pertenecían, como ya lo advertimos también, a las señoras Mesa, Pineda y Robles, todos allegados a la indiciada del presunto hurto establecido. Es así como finalmente, como también lo establecimos dentro de los hechos iniciales, mediante la interceptación de esos abonados telefónicos, la fiscal 101 local establece el informe que se rindiera en la sala de interceptación de que no era posible la programación del abonado telefónico perteneciente a la señora Marelvis Mesa, como quiera que el otro despacho lo encontraba interceptando. Ese es, su señoría, ese rebote del interés que tenía la Fiscalía en Bogotá de interceptar unas líneas, ese rebote es el único elemento que podríamos establecer o interpretar como meridianamente conexo, pero ningún otro, su señoría. Y ese evento no da el poder suasorio para confirmar la unidad procesal. Hechos de Quibdó, que como se narró, tienen su origen en un hecho totalmente diferente. Información de una fuente no formal recibida por un funcionario de la DIJÍN de Quibdó, quien le recomienda a la Fiscalía 191 en Quibdó, adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, interceptar los abonados 3701 y 2075. Y es este, su señoría, el segundo evento que vincula a, según la Fiscalía, ambos hechos jurídicamente relevantes, es decir, el número terminado en 3701,
perteneciente a la señora Marelvis Mesa. Por lo tanto, su señoría, además del hecho de que la Sala de Interceptaciones de Bogotá hubiese negado a la Fiscalía 101 Local de Hurtos de Bogotá la interceptación del abonado celular terminado en 3701 y que este hubiese sido portado por la señora Marelvis Mesa, no existe un nodo de conexión entre ambos eventos. Nótese cómo, su señoría, incluso los funcionarios pertenecientes a distintas dependencias de la Policía Nacional ejercen funciones en disímiles jurisdicciones territoriales y se solicita la interceptación en despachos fiscales completamente diferentes. No estableció la Fiscalía, su señoría, y tampoco seguramente lo hará su señoría, porque no existe otro vínculo que permita determinar a su despacho que los eventos tienen conexidad alguna. Y mal haría la judicatura, su señoría, en tramitar este proceso penal en la misma cuerda procesal, por cuanto no existe uniformidad de eventos, sujetos o acciones, su señoría, que permitan determinar dicha conexidad. No podríamos hablar incluso de uniformidad de delitos, por cuanto el señor Alfonso Quinchanegua, su señoría, además de los actos presuntamente típicos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones que le imputa a la Fiscalía, se le adiciona la falsedad material de documento público. Último ilícito, su señoría, presunto, que no fue encartado a los señores John Freddy Morales y Carlos Andrés Correa. Misma eventualidad, señora juez, que ocurre con la legalización de las interceptaciones reprochadas. Obsérvese cómo en el evento de Quibdó, el fiscal solicita la legalización de los elementos al juzgado primero de garantías ambulante de Quibdó. Y por otro lado, la Fiscalía 101 de hurtos en el evento de Bogotá lo hace a través del Distrito Judicial en Bogotá. Por último, su señoría, con estas particularidades y no menos importante, debe tenerse incluso en cuanto el asunto relativo a las víctimas, en donde se establecen reconocidas de manera preliminar los señores Johnson Pineda, Lucelia Robles y Mabel Morales en la Fiscalía 101 de hurtos, pero que no tienen relación alguna, su señoría, con los hechos del Chocó. Y por otro lado tenemos como reconocimiento preliminar como víctimas a la señora Fabiola Perea y Óscar Gutiérrez, fiscal 191 de Quibdó, pero que ningún vínculo guardan con los hechos relativos a la ciudad de Bogotá. Por lo que esta última afirmación, señora juez, es la que genera mayor carga probatoria a la solicitud que estamos estableciendo sobre la incompetencia, o lo que es lo mismo, a esta impugnación de competencia, por cuanto son la independencia de las víctimas en ciertos hechos en Bogotá y Quibdó las que nos trazan una hoja de ruta respecto a la jurisdicción competente para conocer del trámite respectivo. Esta petición, su señoría, se sustenta o se sujeta adicionalmente a los parámetros, a los criterios del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, que expresa: será competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito. Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación. De esta manera, ¿no sería usted, señora juez, como juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, la competente para conocer de los eventos que ocurrieron única y exclusivamente en la ciudad de Quibdó, en cabeza presuntamente del capitán Carlos Correa y del intendente John Freddy Morales? Si realizamos un análisis detallado, ya en la parte final de esta intervención, podemos observar que los delitos encartados a los señores John Freddy Morales y Carlos Correa, según la imputación de la delegada del ente investigador, inician en la calenda del 30 de enero de 2023, precisamente con el informe que presenta el señor Morales, como funcionario de la policía adscrito a la DIJÍN, respecto de la entrevista que presuntamente recepcionó el señor Carlos Correa en la ciudad de Quibdó,
y en donde se solicitaría a la Fiscalía 191 local también del municipio de Quibdó la interceptación de 2 abonados celulares pertenecientes a miembros de una organización criminal del Clan del Golfo, en especial la búsqueda de uno de sus líderes, alias Siopas. Véase, su señoría, que cada uno de estos eventos, según consta en la imputación, son los susceptibles de considerarse actos tipificados en el Código Penal, ocurrieron en un solo lugar, Quibdó. Y si bien, tal como se reseñó inicialmente, prima en el ordenamiento procesal penal la figura de la unidad procesal, esta no puede ser óbice para considerar que cualquier evento que la Fiscalía decida llevar ante la Administración de Justicia puede adelantarse en cuerdas procesales conjuntas de una manera indiscriminada. Respecto a la competencia territorial, ha considerado la Corporación Constitucional, entre otras, su señoría, la sentencia T308 de 2014 que reza, abro comillas, el criterio principal es la territorialidad o la vecindad en donde se encuentren los elementos del proceso, personas o cosas, cierro comillas. Criterio que se encuentra acompañado por la posición ya pacífica, su señoría, adoptada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que la competencia para conocer de determinado asunto se define atendiendo 3 factores. Primero, el personal frente al fuero del sujeto activo de la conducta. Segundo, el objetivo que atiende la naturaleza del punible. Y tercero, el territorial, que establece el lugar geográfico en donde se ejecuta el hecho delictivo. Cierro comillas. Estos factores que pretenden, según se refiere en la providencia también su señoría AP 5235-520 del 5 de diciembre de 2018, establece que con ellos se garantiza el debido proceso y asimismo los principios de inmediación, celeridad, imparcialidad y economía procesal, cierro comillas. Ahora bien, respecto al factor territorial, debe tenerse en cuenta que el artículo 14 del Código Penal enfatiza 3 componentes para determinarla. La teoría de la actividad, esto es, el lugar en el que se ha ejecutado la acción típica, la teoría del resultado, lugar en donde se produjo el resultado, y la teoría de la ubicuidad, que atiende a la equivalencia de acción y resultado indistintamente. Así las cosas, su señoría, según el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, la regla general de la competencia territorial determina que el juez a quien le corresponde conocer el juzgamiento será el del lugar donde se cometió el delito. Para el caso en concreto, esta delimitación territorial se centra en el municipio de Quibdó, en donde, atendiendo la expresa comunicación que realizara la Fiscalía, se ejecutaron los actos típicos imputados presuntamente a los señores Correa y Morales. Por lo tanto, no puede ser o no se puede dar el argumento de mantener indiscriminadamente la unidad procesal de 2 eventos completamente diferentes, bajo el argumento de que estamos frente a una unidad de víctima y de delitos, por cuanto ello daría paso a entender entonces, su señoría, que la Fiscalía puede iniciar bajo una misma cuerda procesal hechos ocurridos en diferentes momentos y años, sin que sobre ellos no pese otra información o otra uniformidad que no sea la víctima. Dicho lo anterior, su señoría, este representante de la defensa de los señores Carlos Freddy Morales Cárdenas le solicita a su despacho de manera respetuosa que se declare procedente la impugnación de esta competencia por el factor de la territorialidad y en su defecto, su señoría, se ordene la ruptura de la unidad procesal del radicado derivado 110016 60-2023 020-55 para que en su defecto
los hechos relativos a los señores John Freddy Morales Cárdenas y Carlos Andrés Correa Loaiza sean conocidos por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Quibdó. Agradeciendo su señoría de antemano su amable atención y la de la amable audiencia, termino mi intervención con la presente solicitud. Muchas gracias. Entonces, veo que ha levantado la mano la doctora María Fernanda. Previo a la continuación, ¿tiene el uso de la palabra, doctora? Su señoría, muchas gracias. Buenos días, tardes para usted y para los demás presentes en esta vista pública. De antemano me disculpo porque me conecté minutos después de haberse iniciado la diligencia. Me estoy conectando en calidad de apoderada suplente del doctor Iván Alfonso Cancino y de la doctora Laura Camila Toro Peña, conforme a la suplencia de representación judicial que se remitió al correo del despacho. Perfecto. Entonces, continuando con la diligencia, se había manifestado presunta causal de incompetencia por parte del profesional del derecho Daniel Giovanni Neira. Doctor, tiene el uso de la palabra para que sustente su postulación. Muchas gracias, su señoría. Debo indicar que considera la defensa de Dana Canizales que, como el escrito de acusación mezcla, sí, en una forma inexplicable, dos escenarios de presunto fraude que, como lo indicaba mi antecesor, pues no tendrían aparentemente ninguna conexidad, pero que en todo caso es la Fiscalía quien decide conexarlos, pues se genera la necesidad de impugnar su competencia en atención a que la propia Fiscalía está poniendo de presente que existen dos distritos judiciales diferentes que tendrían la posibilidad de adelantar este acto. Para sustentar la impugnación de competencias, basta ver cómo la Fiscalía señala dos caminos de falsedad con efectos en zonas geográficas disímiles. De una parte, señala que existieron unas actuaciones de Dana, mitiente, y de Alfonso, de unos informes que habrían generado una supuesta inducción error a una fiscal que da órdenes verbales en Bogotá. Esa actuación de los dos gendarmes en mención generó unos efectos y entonces el despacho de la Fiscalía 101 del Grupo de Hurtos Seccional Bogotá, al interior de un proceso cuyo número de SPOA es de Bogotá, dado a que inicia, de hecho, con el número 11001 y culmina en el consecutivo 2023-00241. Pero al mismo tiempo, cuando confecciona el escrito de acusación, que es lo que genera que hoy estemos aquí sentados, pues da un camino diferente en el que se invoca a Carlos Andrés y a John Freddy, oficial este último al que no se le relaciona en absolutamente nada con la actuación de Bogotá, es decir, con la 2023-00241, sino que según la Fiscalía, en la página 11 del escrito, esta persona habría generado unas falsedades con miras a inducir error a un fiscal de Quibdó, Chocó, de nombre Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales en una investigación del Clan del Golfo, al punto que allá sí se materializaron unas interceptaciones. Es decir, que los efectos del delito que se endilga habrían tenido ese efecto dentro del proceso penal con radicación chocoana, que inicia con el radicado número 05-001 y que culmina con el consecutivo 2019-00034. De hecho, entonces vemos que ese es un proceso más antiguo y que además se trata de un proceso de justicia especializada que obviamente es más grave que el proceso de hurto en Bogotá. Esto significa, su señoría, que la Fiscalía, al tomar la decisión discrecional de conectar un caso con el otro, la Fiscalía es la que está abriendo la discusión de dónde se debe llevar a cabo el juzgamiento, lo cual no puede decidirse basado en dónde se ubican las oficinas de los procesados, o creer que como todos son funcionarios de la DIJÍN y que la DIJÍN está en Bogotá, entonces automáticamente el proceso le corresponde al Distrito Judicial Bogotá. Tampoco puede tomarse la decisión de competencia basados en que se usarían dos líneas telefónicas de personas interceptadas, porque de ser así, si nos vamos a que la competencia la fueran a definir las líneas, pues vemos que nos tocaría arrancar para Soacha, porque es donde, según los elementos que han sido objeto de traslado en otras audiencias, pues es allí donde al parecer vive la señora Marelvis. Entonces, tampoco puede tomarse la decisión conforme a otras ubicaciones como dónde están las salas de interceptación, porque de ser así,
todos los casos de las mal llamadas chuzadas tendrían entonces que darse en Bogotá y todos los distritos judiciales del país quedarían fuera de concurso. Aquí entonces lo que se debe mirar es dónde se produjeron los efectos de los delitos que se enrostran en el escrito, y encontrando que se habría engañado a un fiscal en Bogotá y a un fiscal en Quibdó, y que en voces de la Fiscalía, cuando Bogotá fue a interceptar, se dio cuenta que ya esas líneas estaban interceptadas en un proceso del Chocó, significa ello que la conducta se materializa primero en Chocó, y por lo tanto la Fiscalía radicó un único escrito. Al tomar esa decisión de conectar los dos eventos, pues el juez competente penal del circuito pues sería el de Quibdó y no el de Bogotá. Por eso es que impugnó la competencia por factor territorial. Y es de gran importancia traer a colación el artículo 52, que señala que existe un orden excluyente y preferente a la hora de definir la competencia en cuanto al factor territorial, y se establece en primer orden donde se haya cometido el delito más grave. De allí que si la falsedad ideológica tendría un mínimo de 64 meses, la material de 48 meses, la violación ilícita de 16 meses y el fraude procesal arranca en 72 meses, significaría que así en un primer análisis el delito más grave sería el del fraude procesal, lo que significa que como en Bogotá y Quibdó se habría presuntamente generado ese engaño, pues habría en teoría un empate frente al delito más grave. Pero resulta que en Bogotá se menciona que hubo un solo control previo, contrario a lo que ocurrió en Quibdó, donde habría existido inicialmente un control previo y luego un control posterior. O sea, que en teoría habría, en virtud de lo que dice el escrito, un doble fraude ante duplicidad de acceso a jueces controles de garantías, lo que significa que el comportamiento allí más gravoso sería el de Quibdó y no en Bogotá por la duplicidad de comportamiento. Lo que por regla del artículo 52 generaría que entonces sea Chocó donde va a llevarse este caso, máxime cuando en el orden siguiente de ese mismo artículo, pues la segunda regla es donde se haya cometido el mayor número de delitos. Y como se dijo en líneas anteriores, allá en Chocó fue donde sí se materializó la interceptación, por eso hubo hasta control posterior de resultados, reglas de competencia que, como la norma lo indica, son excluyentes y preferentes, o sea que están por encima de la definición por vía del lugar donde se haya hecho la imputación. Aspectos estos que me obliga a ponerlos de presente para evitar la prórroga del artículo 55. Ahora bien, una vez, su señoría, se llegue a definir cuál de los dos distritos judiciales es el que le corresponde adelantar esta audiencia, porque en mi criterio no podría usted ordenar la ruptura de la unidad procesal en virtud a que entonces la Fiscalía podría alegar que eso le daña su estrategia defensiva, perdón, su estrategia acusatoria, es decir, le podría dañar la situación fáctica que tiene previamente confeccionada. Considero que se debe dar trámite ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que sea la encargada de definir cuál de los dos distritos le corresponde atender. Y una vez se defina eso, ese juez encargado de atender los trámites de la jurisdicción ordinaria debe dar trámite a otro conflicto que sería el de competencia jurisdiccional, toda vez que, tal y como se los evidencia a través del mensaje de datos que les envié hoy a las 11:52, que fue remitido al correo del despacho para que estuvieran en sus manos antes de mi intervención, y también fue remitido a todos los correos electrónicos de quienes recibieron el link de esta audiencia, pues allí se corrió traslado del comunicado emitido por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, a través del cual se me entrega un oficio calendado 23 de enero del 2024 que pone de presente, con la firma de la intendente Flor María López García, como asistente judicial de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, que por los mismos hechos que aquí nos convoca, en especial lo que tiene que ver con mi cliente, pues se está adelantando una investigación relacionados con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía Local 101 de Hurtos de Bogotá, que se desprende pues de una situación donde fue víctima la doctora Laura Sarabia y denunciante Andrés Fernando Parra Valverde, como se puede leer sin dificultad en ese oficio. Es decir, que existe un proceso penal castrense a cargo de la Fiscalía 2203 de Conocimiento Especializado Penal Militar, paralelo a este, y por tal motivo mi cliente no puede enfrentar dos procesos simultáneos por unos mismos hechos. Entonces, como para poder trabar ese conflicto jurisdiccional, debe existir el pronunciamiento del juez ordinario de si se considera competente o no, pues primero hay que definir cuál es ese juez ordinario que debe hacer la manifestación para trabar el conflicto jurisdiccional. Esa es la manifestación que realizó su señoría en sede de impugnación de competencias. Gracias.
Entonces, escuchadas en debida forma tanto las postulaciones elevadas por los doctores Miguel Ángel del Río Malo y el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, con el propósito de emitir un pronunciamiento ajustado a derecho y también garantizar que, de acuerdo con la hora, se suministren los alimentos a los procesados, procederé a disponer una suspensión. Es entonces, doctores, la interpretación sistemática de las normas procedimentales y su respectiva constatación frente a los hechos jurídicamente relevantes imputados, que se puede concluir válidamente que la competencia para conocer y fallar este asunto, como se anticipó, está radicada en este estrado judicial, por lo que se dará curso al trámite de impugnación de competencia, ordenando la remisión inmediata de este asunto a la Honorable Corte Suprema de Justicia y a la Extraordinaria del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, como quiera que estarían inmersos dos juzgados de diferentes distritos. Es esta la decisión del estrado. Doctores, entonces, que resta remitir las diligencias para lo pertinente y se da por terminada esta diligencia. Muchas gracias. Feliz resto de jornada para todos. Gracias, señora juez. Feliz tarde para todos. Buena tarde. Igualmente, feliz tarde para todos.